Dios les siga bendiciendo mucho más en esta tarde. Gracias le damos a Dios por su fidelidad, por su amor, por su bondad. Y hoy nos ha permitido nuevamente estar aquí reunidos para compartir la palabra del Señor. Yo quiero compartir un pasaje que se encuentra en el primer libro de los Reyes, Primera de Reyes, capítulo 3, verso 5. Si usted desde casa puede acompañarme en la lectura, lo invito a abrir la Biblia en Primera de Reyes, capítulo 3, verso 5. Y vamos a hablar de alguien que es muy conocido en la palabra, un personaje bíblico que sé que va a bendecir de una manera especial nuestras vidas. Dice la Escritura en el versículo 5: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en la que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Gracias le damos al Señor por su palabra en esta hora, y vamos a estar empezando a hablar de la vida de Salomón. Salomón encontramos que es hijo del rey David. David, aquel joven que en cierta ocasión venció al gigante Goliat. David, que era conforme al corazón de Dios y llegó a gobernar Israel. Y Dios, por cuanto él anduvo en integridad, en rectitud, todos los días de su vida, vemos que Dios le concedió que su hijo Salomón también pudiese llegar al trono de Israel. Y cuando llega Salomón a esta posición de rey, era muy joven, tenía aproximadamente 20 años, cuando le fue entregada una responsabilidad tan grande, y era gobernar a toda la nación de Israel. No era fácil lo que le tocaba a Salomón, y él lo sabía. Él tenía una gran tarea, aparte de gobernar toda Israel, también tenía una tarea y una responsabilidad que era construirle la casa al Señor. Entonces eran los deseos que Dios había también establecido a través de su padre, que fuese él, que fuese Salomón quien construyera la casa donde habitaría la presencia de Dios. Entonces era una responsabilidad muy grande y de tan corta edad. Pero vemos que Dios se le aparece a Salomón. Dice que cuando él llega a un punto que se encuentra en la ciudad de Gabaón, allí fue a ofrecer sacrificio, y vemos que cuando él dormía, cuando llegó la noche, Dios se le aparece por primera vez a Salomón y tiene un encuentro personal. Y vemos que hay algo muy importante que nos enseña la palabra, y es que este joven
reconocía toda la obra que Dios había hecho, reconocía los hechos, los prodigios del Señor, toda la obra que Dios había hecho a su Padre, cómo Dios había extendido su misericordia, su favor, su benevolencia en todos los días de su Padre. Y hay una petición que le está diciendo Dios y dice: pide lo que quieras que yo te dé. Mire esto que le está diciendo el Señor. Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, le está diciendo a Salomón en ese momento: pide lo que quieras que yo te daré. Tremendo lo que Dios está haciendo. Y Dios, sabemos que es Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Y cuando Dios le da esta expresión era porque Dios tenía la capacidad de cumplir aquello que pidiese y demandase Salomón. Y hay algo que nos invita a la palabra y es lo que queremos compartir, y es acerca de la sabiduría, la importancia que tiene el anhelar la sabiduría. Como jóvenes, usted, hermano que me escucha, hermana que me escucha, cada uno de los que nos escucha, amigo que me escucha en esta hora, cuán importante es la sabiduría. Y lo vamos a mirar a lo largo de todo el pasaje, y vemos que Dios busca primeramente un corazón que esté dispuesto. Dios se le aparece a Salomón y vemos que él había dispuesto su corazón hacia Dios y él se había rendido en obediencia a él. Entonces Salomón, a pesar de que tenía una corta edad, vemos que él pide, ¿verdad? Y para Dios, dice el versículo 7, y empieza a exponerle con toda sinceridad a Dios. Dice: ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven. Si usted le llegara a esa propuesta, joven que me escucha, pídeme lo que quieras que yo te daré, ¿cuál sería su petición? Muchas veces somos tentados a pedir cosas que son pasajeras, cosas que son momentáneas. De pronto podemos pedir un carro que está último modelo, podemos pedir riquezas, podemos pedir muchas cosas, ¿verdad? Pero vemos a este joven pidiendo algo muy importante, y es lo que nosotros en estos tiempos debemos también anhelar. Y dice en el versículo 7: yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Muchas veces con la juventud viene la falta de experiencia, y eso lo reconocía el rey Salomón, que él no tenía experiencia cómo gobernar una nación tan grande. Él no tenía de pronto las habilidades que se requerían para ese cargo de importancia. Muchas veces nos han entregado a nosotros unas tareas que a veces nosotros decimos: bueno, yo sí seré capaz de cumplir esto. Y vemos a Salomón expresando con toda sinceridad y humildad su condición delante de Dios. Y nosotros también somos llamados a eso, a venir delante de la presencia del Señor con humildad y con sinceridad, ser transparentes delante de Dios. Y era lo que estaba haciendo Salomón. Y dice: no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo, que tú escogiste. No era un pueblo cualquiera el que tenía que liderar Salomón, era el mismo pueblo de Dios. Era una responsabilidad muy grande, un pueblo grande que no se podía siquiera contar. Era tan numeroso el pueblo porque Dios así lo había determinado. Dios había bendecido en extremo al pueblo de Israel, que se había multiplicado. Vemos, por ejemplo, la promesa de Abraham cumplida, ¿verdad? Que Dios decía que su descendencia sería como las estrellas del cielo. Y vemos aquí expresando a Salomón esta verdad, que ese pueblo era en extremo numeroso. ¿Cómo podía gobernar? De pronto en estos tiempos los líderes, si vemos a los presidentes, tienen a su disposición tecnologías que les permiten cierta conectividad, desplazarse de un lugar a otro con mucha facilidad. Pero vemos a Salomón, si nos ubicamos en el tiempo de él, no se había desarrollado la tecnología que tenemos en estos tiempos. Llevar un mensaje de una ciudad a otra o de una provincia a otra no era cuestión de segundos, así como nosotros de pronto mandamos un mensaje de WhatsApp a cualquier persona en cualquier parte del mundo y llega de manera instantánea. Pero no, él tenía que saber cómo gobernar un pueblo tan grande. Miren que no tenía de pronto los medios de transporte,
de pronto para ir de un lugar a otro y cómo hacer para que ese pueblo se mantuviese en unidad. No era fácil lo que le tocaba a Salomón, y él empieza a expresar toda su condición delante de Dios. Y vemos en el versículo 9 que dice: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Mire la petición que hace Salomón. Salomón pidió sabiduría. Salomón pidió un corazón entendido para poder guiar bien a su pueblo y para tomar decisiones correctas. Qué importante que nosotros somos llamados como jóvenes también a pedir esa sabiduría a Dios para tomar buenas decisiones. Muchas veces nos encontramos en un punto de la vida que no sabemos qué decisión tomar, pero cuando vamos a la presencia de Dios y le decimos: Dios, dame sabiduría para tomar las mejores decisiones, Dios lo va a hacer. Hay inclusive jóvenes que no saben qué carrera universitaria cursar, sienten una indecisión en su corazón, aún no saben, ven con incertidumbre el futuro, aún se preocupan por muchas cosas que ellos no tienen el control. Pero qué bueno en esta tarde que usted, como joven que me escucha, usted, amigo, hermano que me escucha, podamos pedirle sabiduría a Dios. Y encontramos una verdad muy importante que nos enseña Santiago en el capítulo 1, verso 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, la sabiduría la debemos anhelar, la debemos pedir a Dios. Mire lo que está diciendo Santiago: el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios. Pero, dice el versículo 6 en Santiago, pero pida con fe. Si usted y yo vamos a pedir sabiduría, debemos pedir creyendo que la vamos a recibir. Pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las olas del mar, que son arrastradas por el viento y echadas de un lugar a otro. Pero no piense que el que duda va a recibir cosas semejantes. ¿Qué quiere decir la palabra en esta tarde? Que si nosotros anhelamos algo, si le pedimos algo a Dios, si le estamos pidiendo a Dios: Dios, dame sabiduría para tomar buenas decisiones, debemos creer y confiar que es Dios mismo quien nos va a proveer de esa sabiduría que nosotros necesitamos. Y Salomón pidió sabiduría para llevar a cabo su labor, que era gobernar el pueblo de Dios. Sabiduría para discernir entre lo bueno y lo malo. Aunque desde pequeños tenemos esa capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, muchas veces a los ojos del hombre hay caminos que le parecen que conducen a la vida, pero al final, dice uno de los proverbios, que llevan a la muerte. Entonces muchas veces somos engañados por inclusive nuestras propias emociones. A veces actuamos a la ligera y actuamos por nuestras propias emociones, y Dios quiere que anhelemos esa sabiduría para tomar decisiones correctas. Muchas veces vemos que personas tienen que asumir consecuencias, resultados de una mala decisión, de que no actuaron con sabiduría, no actuaron de la mejor manera. Pero el anhelo de Dios, si lo vemos a través de esta palabra, es que nosotros también busquemos la sabiduría para saber vivir, para poder discernir entre lo bueno y lo malo, así como estaba diciendo Salomón. Salomón le está diciendo: dame esa capacidad dame ese corazón entendido para poder juzgar entre lo bueno y lo malo. Ayúdame a tomar las mejores decisiones. Muchas veces no involucramos a Dios en nuestras vidas, pero Dios quiere en estos tiempos que como hijos, como hijas de Dios, como jóvenes, también podamos incluir a Dios en nuestros planes, en nuestros proyectos, para que todo lo que hagamos nos vaya muy bien. Entonces Salomón pidió sabiduría para llevar a cabo un trabajo. Pedirle a Dios que nos dé sabiduría para saber qué hacer es importante. La tarea no era fácil, pero él estaba pidiendo a Dios que le diera esa capacidad para poder gobernar de la mejor manera. Nosotros también podemos pedirle sabiduría a Dios para poder desenvolvernos en nuestro empleo,
desenvolvernos en cualquier área de la sociedad. Podemos pedir sabiduría a Dios, sabiduría también para saber cómo organizar. Si usted es padre de familia, también pueda tener sabiduría para saber cómo guiar su casa. Entonces es necesario anhelar la sabiduría. Y Salomón, encontramos que Salomón fue quien escribió la mayoría de los proverbios. El libro de los proverbios yo lo veo como un libro de muchos consejos. Entonces el libro de los proverbios nos habla mucho acerca de la sabiduría. Salomón mismo hablando sobre qué es la sabiduría, y vemos que también él escribió el libro. Algunos salmos se registran, como el Salmo 72, también sabemos que él los escribió. Vemos que él escribió Cantares y también escribió el libro de Eclesiastés. Entonces Dios permitió, inspirado por el Espíritu Santo, que Salomón lograse escribir cada uno de estos libros que en estos tiempos nos bendicen a cada uno de nosotros. Y encontramos en los proverbios muchos versículos que hablan con respecto a la sabiduría, pero a mí me ha gustado en esta tarde traer 3 pasajes o 3 versículos que hablan con respecto a la sabiduría. Entonces hoy hemos aprendido primeramente que nosotros, si necesitamos sabiduría, la podemos pedir a Dios, quien la va a dar abundantemente y sin reproche. Pero es necesario que pidamos sabiduría, pero creyendo que la vamos a recibir. Es decir, debemos pedir con fe. Pero también encontramos algo muy importante con respecto a la sabiduría. Dice que el principio de la sabiduría aparece en Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Mire este contraste. El principio de la sabiduría. Cuando nosotros anhelamos la sabiduría, lo primero que llega a nuestra vida es el temor hacia Dios, la reverencia, ese conocimiento que Dios es soberano, que Dios está en todo lugar y que debemos actuar en la medida en que sabemos que es Dios quien nos está viendo. Donde quiera que estemos, allí está la presencia de Dios. Entonces el principio para adquirir la sabiduría es el temor a Dios. Pero vemos otro contraste. Hay muchos que anhelamos la sabiduría, pero hay otras personas que la misma palabra registra que se llaman insensatos. Los necios, los insensatos desprecian la sabiduría, es decir, no quieren tener un corazón entendido. El sabio es aquel que tiene un corazón entendido. Entonces vemos también que dice en Proverbios 3:13, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y obtiene la inteligencia. Salomón llegó a decir, ¿verdad? Bienaventurado todo aquel, dichoso todo aquel que haya la sabiduría. Nosotros debemos buscar y anhelar la sabiduría y obtener la inteligencia. De la mano de la sabiduría viene ¿qué? La inteligencia para poder hacer todo aquello que anhelamos. Entonces, dice también el último versículo que quería compartir con ustedes en Proverbios 4:7. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Mire algo tremendo que dice sabiduría ante todo. Debemos priorizar, ¿verdad? Adquiere sabiduría. La sabiduría la debemos anhelar. Muchas personas anhelan tener el celular de última tecnología, el último que sale al mercado. Muchas personas anhelan un empleo, anhelan lograr, obtener o conseguir un empleo, una bonita casa. Muchos anhelan tener un carro, o los que les gustan las motos, adquirir una moto. Muchos les gusta o nos gusta de pronto una ropa, y de pronto muchos se desvían por tener una ropa de marca y procuran y tratan y se esfuerzan por lograr obtener esas cosas que son materiales, tener finca, tener posesiones, ¿verdad? Tener de pronto una carrera universitaria, se esfuerzan por esas cosas. Pero la palabra de Dios nos está mostrando en esta hora que dice, sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Y es un consejo que nos da Dios en esta hora, en esta tarde. Entonces seguimos leyendo algo que aparece aquí, y es que dice en el versículo 11,
Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. Vemos a Dios concediendo la petición de Salomón de adquirir sabiduría. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Qué tremendo, ¿verdad? Dios mismo concediéndole el anhelo del corazón, porque tenemos un Padre bueno que concede los anhelos del corazón conforme a su voluntad. A Dios le agradó la petición de Salomón. No era una petición caprichosa. No era que él tuviera largura de días y que su nación fuera la más grande o que él pudiera siempre obtener la victoria en las guerras. Él no pidió nada de eso. Él pidió sabiduría y Dios se agradó en esa petición. Nosotros también debemos tener ese corazón dispuesto y anhelar la sabiduría y escuchar en esta tarde ese consejo que nos dice el Señor. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Es lo que nosotros debemos anhelar en estos tiempos. Y vemos que aunque Dios, Él no pidió riqueza, vemos que dice el versículo 13, y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y qué importante, dice el versículo 14, y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días, dice el versículo 14. Qué importante es anhelar la sabiduría. Y muchos vemos que Salomón administró, en las manos de Salomón, Israel llegó a todo su esplendor en cuanto a riqueza, en cuanto a extensión. Dios le dio paz entre sus vecinos, entre sus enemigos. Fue un tiempo o una etapa de oro allí durante el gobierno de Salomón. Pero hay algo que Dios le está diciendo a Salomón, algo muy importante. Y si anduvieres en mis caminos. Muchas veces aplicamos la sabiduría a algunas áreas. Salomón le estaba diciendo a Dios: Dios mío, dame sabiduría para gobernar la nación. Pero qué importante es que nosotros también anhelemos que esa misma sabiduría también vaya en cada área de nuestra vida, la sabiduría. Y lo primero que le está diciendo Dios también a Salomón, después que le concede todas sus peticiones, es que recordara, que se esforzara por andar en los caminos de David su padre, que procurara guardar los estatutos y mandamientos. Y nosotros también cada día, aunque seamos jóvenes, debemos esforzarnos por andar en los estatutos, en los mandamientos de Dios. Y de esta manera también vamos a ser bendecidos en gran manera. Entonces vamos a anhelar ese don precioso que es el de la sabiduría. El Espíritu Santo da como Él quiere de los dones. Y qué importante es que cada uno de nosotros anhelemos el don de la sabiduría. Esa sabiduría que proviene de Dios. Y Dios dice: el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios. Entonces, los capítulos que siguen, vemos la gloria de Salomón, cómo Dios bendijo a Salomón, cómo Dios permitió que se ensanchara de una manera extraordinaria, que aún muchos venían de otros lugares a escuchar sobre la sabiduría de Salomón. Y seguimos mirando, dice por ejemplo en Primera de Reyes 4, verso 29, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los egipcios, aunque fue más sabio que todos los hombres, más que tan
Y vemos allí empieza la misma palabra a decir que fue sabio en gran manera. Vemos a Dios que dio a Salomón sabiduría como él lo había pedido. Y hubo paz entre sus vecinos. Y vemos que aún sus vecinos hicieron pacto con él, porque fue una época extraordinaria. Todo lo que hacían en Israel era de asombro a las naciones, por cuanto había un hombre que había anhelado la sabiduría. Entonces, de la mano de la sabiduría también vienen otras cosas de mucha bendición. Cuando usted y yo anhelamos, ponemos nuestra mirada, priorizamos a Dios, Dios se va a encargar de sustentarnos y suplirnos todo aquello que nos hace falta. Entonces, ante todo es el consejo que nos da el Señor en esta tarde: anhelemos la sabiduría. Entonces, qué importante que nosotros tengamos presente en esta tarde que así como Salomón recibió ese corazón sabio y entendido, nosotros también podamos pedirle a Dios un corazón sabio y entendido para poder andar en estos tiempos, para poder caminar en integridad, para poder discernir entre lo bueno y lo malo y para tomar las mejores decisiones. La sabiduría, cuán importante, joven que me escucha, es anhelar la sabiduría. Hoy le bendigo en esta tarde. Vamos a estar orando y desde casa o desde el lugar donde usted me escucha, vamos a orar y vamos a venir delante de la presencia de Dios y aquello que usted ha anhelado, pídalo con fe, creyendo, no dudando, y lo vamos a recibir. Vamos a orar en esta hora. Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Gracias, Dios, porque tú eres fiel, eres bueno, no hay otro como tú. Gracias te damos, Dios, que cumples cada una de tus promesas. Dios mío, yo hoy presento cada joven que escucha esta transmisión o que la va a estar escuchando más adelante. Yo hoy te pido, Señor, que les guíes. Guía sus pasos de una manera especial. Bendice cada familia, Señor, cada amigo, cada hermano que nos escucha en esta tarde. Bendícele de una manera especial. Dios, ayúdanos como pueblo tuyo a anhelar la sabiduría, Señor. Anhelamos esa sabiduría que proviene de ti, Dios de la gloria. Hoy te damos gracias, Señor, dándote gracias y todo el honor a ti, mi Dios, porque solamente usted es digno. Te damos gracias a ti en esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones. Gracias le damos a Dios por esta palabra que ha bendecido nuestras vidas, una palabra que viene del corazón de nuestro Dios. Qué bueno es cada día poder recibir una palabra que nos instruye, que nos anima a continuar y a pedirle a Dios sabiduría, ¿verdad? Qué importante es esto. Le estamos invitando para esta noche, tenemos una tercera transmisión. A partir de las 7 de la noche va a estar predicando el pastor Johnny Domínguez de la iglesia Los Olivos. Va a ser una transmisión poderosa donde Dios también nos va a hablar de una manera especial. Sabemos que ha sido un día de bendición. Dios nos ha bendecido con su palabra y en la noche no va a ser la excepción. El día de mañana recuerde que tenemos 3 servicios. Mañana es el día del Señor, el día domingo. La primera transmisión inicia 8:30 de la mañana. Va a estar compartiendo la palabra de nuestro Dios el pastor Carlos Ávila. En la segunda transmisión, que es a las 10:30 de la mañana, va a estar compartiendo la palabra de nuestro Dios, nuestro hermano Odrin Bello. También tiene una palabra poderosa. Y la última transmisión el día de mañana, que es la tercera, a las 7 de la noche, va a estar predicando nuestro hermano evangelista Pedro Benítez. Hay palabra de Dios para nuestra vida y qué importante es podernos disponer en las manos de Dios. Los invitamos para que pueda compartir esta transmisión, para que pueda acompañarnos todos los sábados a las 4 de la tarde. Es el servicio juvenil. Les bendecimos de una manera especial, bendecimos a nuestros pastores, a cada uno de los hermanos que están allí conectados. Dios les continúe bendiciendo de una manera especial. Los esperamos a partir de las 7 de la noche. Desde la Iglesia Cristiana Milagro de Dios, Señal de lo Alto, en la ciudad de Sincelejo, Sucre, el Ministerio Juvenil, Juventud Decidida en Cristo, les bendice de una manera especial y se despide de ustedes su hermana, su amiga y profeta Marisol Benítez. Muchas bendiciones en este día.